¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Tenía 11 años. Había nacido el 22 de abril de 1979 y era una niña alegre, que veía cómo su madre efectuaba supuestas curaciones, sesiones espiritistas y lecturas del futuro. Pero eso no le molestaba ni alteraba su infancia. Se llamaba Rosa Fernández González, y al igual que su madre era de Almansa, una población de la provincia de Albacete, cuyo nombre resuena en los oídos de quienes recuerdan aquella batalla de 1707 de aciago recuerdo, pues la victoria sentó a los Borbones en España para desgracia de nuestra nación. En 1990, este pequeño municipio apenas tenía unos 22.000 personas. Su madre era Rosa González Fito, nacida el 5 de enero de 1954, de 36 años por entonces, que vivía en la calle de Valencia número 4 de la localidad. Era una sanadora de entre los más de 350 curanderos y curanderas que vivían de prácticas como la imposición de manos y la sanación, ofreciendo brebajes elaborados con hierbas a sus pacientes para quitarles cualquier mal en docenas de consultorios espiritistas que profesan gran fervor a la imagen de Santa Lucía y que recibían no solo a personas de esa localidad, sino también de los pueblos cercanos. Aunque aquella invasión esotérica no era la verdadera riqueza de la localidad, porque como todo el mundo sabe, lo importante de Almansa es su industria del calzado. A Rosa la había iniciado en el espiritismo Enrique el de Villena, un ex empleado de una fábrica de zapatos que dejó su trabajo para dedicarse a la curación y que era conocida como la curandera o la hermana de la luz. Le iba tan bien el negocio que hizo que su marido, Jesús Fernández Pina, nacido el 24 de junio de 1947, abandonara su trabajo de zapatero para hacer de secretario de su mujer y dedicarse a vigilar la sala de espera ubicada en la parte baja de la vivienda. Además, le llevaba a la gente y cobraba a los incautos que la visitaban. Pero Rosa no era una excepción. Realmente a casi todos los curanderos de Almansa les iba bien. Ella creía realmente que tenía poderes, lo que basaba en el conocimiento de las propiedades de diferentes hierbas que se dedicaba a recolectar en el campo. Estas las usaba para hacer esos brebajes que daba a sus pacientes o dar masajes y, en su caso, para entrar en un trance psicótico, al tiempo que paliaban los dolores del cuerpo humano, algo que pudo hacer que se fuese creyendo cada vez más sus propias mentiras. Podría parecer que hace poco más de 2 décadas la sociedad española rechazaría estas prácticas místicas, pero la realidad era bien distinta. Por aquel entonces empezó a correr un rumor que afirmaba que los mejores curanderos eran los que trabajaban en parejas de hermanos. Deseosa de mantener su negocio, Rosa decidió incorporar al mismo a su hermana menor, para que la acompañase en las sesiones de sanación porque, aunque no hacía nada, le daba prestigio. A la par que su hermana, Ana, decidió unir al equipo una nueva integrante, María Ángeles Rodríguez Espinilla, una vecina suya a la que normalmente también invitaba a las sesiones de curanderismo y llegó a la conclusión de que la mejor forma de que prosperara el negocio era haciendo que en las sesiones no estuviesen presentes solamente ella y su hermana, sino las 2 parejas de hermanas. Por ello ofreció a María Ángeles que llamase a su otra hermana Mercedes para que se desplazase hasta Almansa y, entre las 4, mantener una consulta de curanderismo. Esta mujer sentía tanta fascinación por Rosa como para olvidarse de su marido y de sus 2 hijos pequeños, y logró influir tanto en ella como para terminar por convencerla de que su esposo estaba poseído por el mal. Así que apenas hablaban y, por supuesto, María Ángeles y su marido, Martín Toledo, no mantenían relaciones sexuales, pero en todo aquello subyacía además otro interés oculto, el deseo sexual que Rosa sentía hacia María Ángeles, una relación homosexual secreta, por lo que Rosa propuso lograr que su hermana Mercedes y Ana, la hermana de María Ángeles, hiciesen lo mismo y así convertirse en un cuarteto, no solamente de curanderas, sino de relaciones lésbicas.
Los dramáticos sucesos que desencadenaron la tragedia del 18 de septiembre de 1990 comenzaron en realidad días antes, el jueves día 13, el día que llegó Mercedes Almansa procedente de Valladolid, con la intención de pasar unos días con su hermana. El sábado 15 de septiembre de 1990, las 4 mujeres salieron juntas a cenar a la caída del sol. Durante la cena, Rosa dijo sentirse enferma. Las 2 mujeres que la acompañaban la miraron con preocupación. Estaba demacrada, por momentos decía cosas incoherentes y además se notaba de mal humor. Pero seguían considerándola una iluminada por Dios y le demostraban respeto en cada momento. Esa noche, las 4 se dedicaron a tomar sustancias psicotrópicas recogidas por la misma Rosa. Las drogas trastornaron especialmente a Rosa, y Ana, Mercedes, Rosa y María Ángeles dieron rienda suelta a sus más bajos instintos. Todo ello aderezado por las palabras de la curandera, que empezó a decir con voz grave que el mismísimo San Jerónimo utilizaba sus cuerdas vocales para hablar al grupo. Cuando regresaron al finalizar la cena, Rosa dijo que no se encontraba bien, por lo que se fueron a casa de María Ángeles, en la que había un gran número de figuras religiosas, algunas de madera, que más tarde acabarían rotas, desparramadas, manchadas de sangre y restos de vómitos y orines, mezcladas con una gran cantidad de estampitas que partirían en trozos minúsculos para ser arrojados al suelo, junto con varios cuadros que representaban las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús. Aquella noche, Rosa se acostó con su amante e invitó a sus 2 acompañantes a que mirasen, ante la perplejidad de ambas. A la mañana siguiente, después de esta orgía de tintes religiosos y con las primeras luces del alba, la curandera y María Ángeles abandonaron la casa para recolectar hojas de beleño. Su objetivo era seguir drogándose en los siguientes días. Buscaban impedir que sus 2 hermanas pudieran dormir o descansar, para que se acostaran juntas y unirse a la consulta en último término. Al regreso, las 4 se reunieron de nuevo en la vivienda, donde Rosa y su amante María Ángeles llegaron a decir que eran Jesucristo y la Virgen María y que iban a casarse. Aunque Ana se marchó asustada, los días siguientes se desarrollaron en una orgía interminable entre Rosa, María Ángeles y Mercedes. Días y noches de sexo lésbico en los que orinaron y defecaron sobre la misma cama en la que mantenían relaciones, destrozando todos los muebles de la casa, rompiendo los espejos, caminando descalzas sobre los cristales rotos, se revolcaron por los sueros, orinaron en la cama, vomitaron y se echaron por encima todos los frascos de colonia y jabón que encontraron en el cuarto de baño. Las drogas y el delirio religioso acabaron llevando a Rosa y a María Ángeles a tener alucinaciones y a creer que eran enviadas de Dios en la tierra. En ese estado, afirmaron que tenían el puñal de Dios dentro de su cuerpo y que liberarían al resto del mundo del mal. Poco después, María Ángeles abandonó el domicilio y se marchó a su casa. Ya el domingo 16 de septiembre de 1990, a eso de las 3:30 de la tarde, Rosa telefoneó a María Ángeles para que se trasladara de inmediato a su casa. Cuando llegó junto con sus hijos, Mercedes y Daniel, de tan solo 5 y 6 años, los niños se encontraban en mal estado y tras una revisión de Rosa comenzó a afirmar que los niños tenían el demonio dentro y que hay que expulsarlos de su interior. Además de advertirle de que el espíritu de su esposo había tomado posesión de ella, María Ángeles se asustó mucho al creer que estaba poseída por las malas intenciones de su marido. Llevadas por ese estado de excitación, comenzaron un peculiar ritual. Cogieron a los 2 niños de María Ángeles y les metieron los dedos en la garganta hasta hacerles sangrar por el exófago para liberarles del maligno que tenían en su interior. El resto de la tarde, mediante diferentes ritos, intentó exorcizar el cuerpo de María Ángeles del espíritu de su marido que, a decir de Rosa, le estaba haciendo mucho daño. A las 11 de la noche, Martín Toledo, de 28 años, esposo de María Ángeles, se presentó en casa de Rosa con la intención de llevarse a su familia. Lo logró con sus hijos, pero no con su mujer, que asustado y tras un forcejeo con ellas, cogiendo a los niños, corrió a pedir ayuda al cuartelillo de la Guardia Civil sin éxito, para volver al día siguiente, lunes, intentando recuperar a su esposa. Ya en esta mañana del lunes, estaban reunidos en el número 89 de la calle de la Rosa de Almansa, Rosa, su marido Jesús, María Ángeles, su hermana Mercedes, Josefa, hermana de Jesús, y Ana María González, cuñada y hermana de la curandera. Todo el grupo se trasladó al dormitorio del matrimonio, donde se inició una serie de ritos extraños con objeto de expulsar a los espíritus de la vivienda. La violencia histérica de la curandera se entremezclaba con advocaciones religiosas, rituales mágicos e imágenes de Santa Lucía.
Tras una agotadora sesión, a media tarde, María Ángeles y Rosa parecieron calmarse. María Ángeles aseguraba que la curandera le había salvado la vida, a lo que ésta le respondió: «Yo no soy Rosa, soy un extraterrestre de otro planeta». Tras la sesión, Josefa, Ana y Mercedes abandonaron la casa, encerrándose María Ángeles y Rosa en el dormitorio del matrimonio. Pero casi a medianoche, Mercedes volvió a casa de Rosa, y ahí se inició la recta final de este drama. Al comienzo de la madrugada del martes 18 de septiembre de 1990, 3 días después de haberse iniciado aquella locura, el marido de Rosa entró en su casa y encontró a su mujer y las 2 hermanas María Ángeles y Mercedes realizando otra sesión espiritista más violenta que la anterior si cabe. Estaban encerradas en una habitación bailando desnudas, en trance y cubiertas por sus propias heces, bilis y vómitos. Las mujeres, al ver al hombre, a golpes lo obligan a limpiar la habitación y a despertar a Rosy, que ya estaba acostada en su cama, para que la lleve a la habitación, echándole a continuación de la casa. Las mujeres también desnudaron a la niña, la metieron en la cama tapándola con las sábanas. Luego se quedaron en silencio un buen rato. La niña se durmió. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. María Ángeles tuvo la menstruación y empezó a sangrar. Rosa, que apenas había dormido, consideró entonces que su amada había sido dominada por un demonio que trataba de poseerla, y para tratar de extraerlo, comenzó a darle patadas y puñetazos en el vientre. La curandera y María Ángeles atacaron a Mercedes dándole patadas en los genitales y metiéndole los dedos en la boca hasta hacerla sangrar. Ese momento fue aprovechado por las 3 mujeres, que se trasladaron con Rosy al dormitorio de la pequeña. Tras arrancar la puerta con una de las camas y la cómoda del dormitorio, acostaron a la pequeña en la cama restante, reiniciando sus rezos, jaculatorias y exorcismos. A las 6 de la mañana regresó Jesús con Ana, hermana de la sanadora, pero no pudieron entrar en el dormitorio quedándose al lado de la puerta hasta las 9 de la mañana. Dentro de la habitación, Rosa y las hermanas destrozan los muebles, se revuelcan por el suelo, gritan, caminan descalzas sobre clavos y cristales, se orinan. El espectáculo debió ser estremecedor para la niña que, aterrada, vivía los últimos instantes de su corta existencia viendo cómo quebraban los espejos y se revolcaban por el suelo ante ella. Mientras, Rosa derramaba colonia por encima de María Ángeles. En ese momento, esta tuvo la fatal ocurrencia de decir que notaba que le venía el mal por abajo, que estaba entrándole un aborto del diablo. En ese momento, Rosa colocó una toalla en la vagina de Ángeles y comenzó a golpearla en el vientre. Al retirar la toalla llena de sangre, que creyó encontrar la prueba que necesitaba para confirmar sus sospechas sobre el aborto del diablo. Estaba menstruando, pero para el exorcista se trataba de un claro signo de que efectivamente un incubo trataba de poseerla. María Ángeles entonces, tratando de que la paliza cesara, gritó: «La niña está embarazada del diablo», desviando la atención de Rosa, que cambió de objetivo mirando a su hija. Rosa la despertó. La obligó a tirarse en el piso pese a los ruegos de la niña, quien comenzó a tiritar. En ese instante Mercedes dijo: «Si vais a quitar el mal, hacedlo ya, porque la niña no se encuentra bien». Rosa, ebria de superstición al ver la sangre derramada, decidió que el mal ya había salido de Mercedes, pero estaba convencida de que después se había introducido en su hija y exclamó: «Maldita sea, el mal está dentro de ti». Las 3 mujeres tomaron a la niña y se trasladaron al dormitorio de la pequeña. Allí había 2 camas. Atrancaron la puerta con una de ellas, acostaron a Rosy en la cama restante y comenzaron el salvaje ritual. Rezaron, insultaron al demonio, dieron órdenes, golpearon a la niña burlándose de su llanto. Y eso duró toda la noche. A las 6 de la mañana Jesús regresó con Ana María, hermana de Rosa, pero no pudieron entrar en el dormitorio. Se quedaron por 3 horas al lado de la puerta escuchando los gritos, el llanto de la niña, los golpes que le propinaban, los insultos y los rezos entremezclados. Al escuchar los lloros de Rosy, su padre, que había sido expulsado de la habitación, entró nuevamente con la intención de rescatar a su hija, pero aquella fue su última oportunidad de salvar la vida de la pequeña de las espiritistas. Las 3 mujeres atacaron con feroz violencia a Jesús, que nuevamente fue expulsado del dormitorio, saliendo además de la casa en busca de ayuda. Rosa ordenó a sus 2 acompañantes que sujetaran a la pequeña y decidió extraerle a Satán del interior del cuerpo. Sudorosa y con los ojos desorbitados, Rosa abrió la vagina con la mano hasta que consiguió meter ambas. Hizo palanca con los brazos rasgando los labios vaginales, clavando las uñas, rasgando por dentro,
Perforó el cuello del útero, también la matriz. Siguió metiendo las manos, comenzó a arrancarle los ovarios, tiró de los intestinos y los sacó por la cavidad vaginal. Luego le introdujo 2 dedos por el recto y seguidamente metió el puño entero y parte de los brazos. Según declararon en el juicio, la niña solo decía: «Mamá, acaba pronto». La madre comenzó a gritar: «¡Gloria a Dios y sal, cabrón!». La niña se desmayó a los pocos minutos. Cuando Rosa se sintió agotada de sacar las vísceras, le pidió a su amante María Ángeles que continuara haciéndolo. Y cada vez que salía un trozo de víscera del interior de la niña, gritaban: «¡Otro demonio! ¡Hemos sacado otro! ¡Esto no se acaba!». Mientras seguían gritando: «¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria a Jesús! ¡Sal, cabrón!». La niña estaba desgarrada y el dolor era indescriptible. La curandera destrozaba, desgarraba, destruía, devastaba las entrañas de su hija con las manos. Durante unos minutos interminables, Rosy sufrió lo que ninguna narración puede describir. Por fin, la masiva pérdida de sangre produjo un shock hipovolémico por la abundante pérdida de sangre que provocó la muerte de la niña. Aun después de muerta, y ya con mayor facilidad, Rosa continuó arrancando las vísceras de su hija por la vagina, incluidos todos los intestinos, hasta completar casi todos los órganos. Y cuando se sintió cansada, cambió la posición con María Ángeles, que continuó con su tarea mientras exclamaba a cada demonio extirpado: «¡Otro! ¡Otro! ¡Esto no se acaba nunca!». Los forenses afirmarían que solo quedaron dentro el hígado, el bazo y el estómago. El ritual macabro duró 25 minutos. Al poco tiempo, el trío empezó a bailar alrededor del cadáver. Aquella locura duró hasta las 9 de la mañana, cuando el marido de Rosa logró acceder a la habitación junto a Ana. El padre salió disparado en busca de ayuda y desde la casa de un vecino llamó a la policía. Ana González se quedó en el dormitorio. Las 3 mujeres se precipitaron contra ella. «Tú eres la clave. Necesitamos tus ojos para que la niña reviva». La curandera y sus ayudantes propinaron una brutal paliza a la mujer, que estuvo a punto de perder los ojos en el ataque, el cual le produciría una contusión retiniana en ambos. Pero por suerte para ella, logró escapar, aunque tuvo que ser hospitalizada por las lesiones que le provocaron. Cuando comenzaron a ser conscientes de lo que habían hecho, Rosa y María Ángeles intentaron fugarse. Rosa fue detenida en un bar cercano y María Ángeles en un vehículo particular que asaltó en su huida. Mercedes fue detenida en el mismo lugar de la masacre. Posteriormente llegó la policía municipal, que no dio crédito a lo que vio: trozos de vísceras y órganos mezclados con trozos de figuras, orines, heces y vómitos. La policía se llevó a las mujeres con grandes esfuerzos, ya que se defendían y golpeaban a los agentes, tratando de arañarles los ojos o de morderlos. Ya en el hospital, donde fue ingresada con severos traumatismos, Mercedes le dijo a los médicos que la atendieron que había sufrido una paliza por parte de las fuerzas negras y exigió que no la tocasen, porque Santa Lucía la curaría. Los 2 socorristas de la Cruz Roja que llegaron al lugar no daban crédito. Según sus declaraciones, nunca habían presenciado algo así. Al entierro de la niña asistió todo el pueblo. Jesús, su padre, sollozaba y se mesaba el cabello con desesperación. A todo el que quisiera escucharlo le repetía que no había podido hacer nada, que la puerta había sido atrancada por dentro. Nunca respondió por qué no llamó enseguida a la policía, pudiendo evitar así la muerte de la niña. Tras ser instruida la causa, se transmitió el juicio por televisión. Las declaraciones estremecieron a los asistentes. Rosa comenzó a hablar como San Jerónimo y luego le cambió la voz y habló como nuestra madre fallecida, declaraba Mercedes. Estaba toda mojada y tenía en las manos un cuadro de la Virgen. Me dijo que pasara. Rosa bajó desnuda a la escalera y nos dijo que nos quitáramos las prendas negras. Por indicación suya caminamos sobre las baldosas negras del pavimento para ahuyentar a los espíritus malignos y entre rezos destruimos los muebles. Decían que la espada del mal estaba en la niña. Atrancaron la puerta y estuvieron 1 hora rompiendo cosas. Después María Ángeles dijo que le había venido un aborto del diablo y empezó a sangrar por la vagina. Estas tonterías, decía Mercedes. Rosa dijo no recordar nada de lo sucedido. María Ángeles afirmó que su memoria se perdía a partir de la noche del 15 de septiembre. El 4 de febrero de 1992, la Audiencia Provincial de Albacete dictó sentencia contra las acusadas. Las 3 mujeres fueron absueltas. Rosa y María Ángeles serían ingresadas en un hospital psiquiátrico, liberadas de la acusación de asesinato por la eximente de trastorno mental transitorio. Mercedes fue absuelta por no haber participado activamente en los hechos. También tuvieron que pagar una indemnización de 45.000 euros a Ana María González por las lesiones causadas. María Ángeles se fue a vivir a Valencia, alejada para siempre de su familia. Mercedes se marchó a Valladolid tras el juicio. Rosa estuvo recluida un corto periodo de tiempo, en el cual, tras salir del hospital penitenciario psiquiátrico, se perdió su pista en otra ciudad
no pudo volver a Almansa. Pronto se convirtió en protagonista favorita de programas de televisión, encantados de tener carnaza que arrojar a la pantalla, en los que contaba su versión del asesinato, cobrando grandes cantidades por sus macabras y llamativas declaraciones. Los vecinos se limitaron a pintar una cruz invertida de color rojo en la fachada de la casa donde aquella noche ocurrió uno de los peores crímenes de nuestra historia. Ninguna de las 3 mujeres tenía enfermedad mental alguna diagnosticada antes de los hechos. No obstante, se afirmó que tuvieron un brote psicótico que las afectó a las 3 a la vez y les hizo perder la memoria. La idea del exorcismo fue una excusa que, en el fondo, les salió muy bien. Buenas noches a la audiencia. Una vez más, madrugada del sábado, viernes por la noche. Nos encontramos con todos ustedes para recorrer, como decimos, la naturaleza del crimen y del criminal. Nos acompaña para analizar este espantoso caso que tenemos hoy nuestro abogado habitual que nos amenaza cada viernes con su presencia, Jorge García Vergara. Jorge. Buenas noches, Francisco. Quiero decir públicamente que es mi mejor amigo, por eso puedo decir que nos amenaza sin que él tome represalias. El caso estremece, como para andarse con... Luego tenemos a nuestra especialista en tiritas y botiquines, Elizabeth Pérez, que es técnico en anatomía patológica, que nos tiene acostumbrados a hablar de vísceras con una frialdad digna de mejores circunstancias, pero que ella lo hace con total tranquilidad. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Francisco. Y la estrella de la noche, me vais a perdonar que lo diga así, es la joven, bella, inteligente, lo tiene todo, Tatiana Ballesteros, que desde que se graduó en criminología no ha dejado de estudiar el crimen desde su posición profesional y que esta noche viene a arrojar luz sobre lo que ocurrió hoy y a ofrecernos la oportunidad de que podamos aprender con ella. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Como digo, tú eres criminóloga, o sea que algo de esto tienes que entender, ¿verdad? Mucho más que nosotros, o sea que te ruego que nos empieces a contar cómo ves lo que pasó. ¿Qué pasó? Bueno, haciendo referencia al entorno en el que en aquellos tiempos se vivía, era una localidad pequeña con 350 curanderos, en el que Rosa, la autora del crimen, lo que más quería era fama y era sentirse la mejor. Entonces, su perfil psicológico, dentro de todo este crimen, que es aberrante, podemos ver que es una mujer de mediana edad, con supuestos poderes curativos, de los que se lucra, que es importante. Pues se lucra ella y toda la familia. Y toda la familia, hasta claro, quita el marido de trabajar y montan casi un imperio, hacen una industria de ser un cuentacuentos, ¿no? Así es. Y bueno, pues sí que es cierto que como has comentado tú antes, Rosa tenía su amante, que era María Ángeles. Su vecina, ¿no? Su vecina. Con 2 niños y con el marido allí delante. O sea, no tenían, con los ambos maridos, aquello era un jubileo, ¿no? Por lo que veo. Eso es. Entonces es probable que dentro de su perfil psicológico existiera cierta frustración, precisamente por esta relación homosexual que mantenía, oculta o no tan oculta, pero que la impedía, pues, tener una relación abierta y ser feliz. La homosexualidad en el medio rural, en ese contexto de presuntos poderes, porque no me creo que tuvieran ninguno más allá de que le pudieran ofrecer unas hierbas medicinales utilizadas, no sé si sabemos, con inteligencia a través de la tradición oral, porque vemos que otro curandero la enseñó. Desde luego tuvo que ser una experiencia para ellas muy traumática, ¿no? Sí. El estar casadas, al mismo tiempo mantener esa relación. Pero evidentemente la homosexualidad, primero, no es un crimen, y además de no ser un crimen, evidentemente tampoco es motivo para convertirse en ello. No, por supuesto. ¿Qué elementos crees que explican este acontecimiento? ¿Crees que el hecho de la ignorancia pudo jugar un papel fundamental en crear la situación que conduciría a esta barbaridad? Sí, la ignorancia y la incultura ante sus creencias religiosas, por supuesto, no tienen nada que ver con lo que es la fe. Entonces sí, hay un problema de base, que es el
poco conocimiento sobre estos temas, seguramente el miedo que ella tenía a mostrar realmente quién era, y luego probablemente hubiera un trastorno de base que ella tuviera, Rosa, un trastorno disociativo, como se dice también. Se llama un trastorno disociativo de trance o de posesión, de hecho, es así. Explícanos qué es eso, por favor, Tatiana. Pues en este tipo de trastorno lo que se produce es una pérdida temporal del sentido, ¿no? Es que eres tan seria que impresionas, Tatiana, te lo digo de verdad. Nos tienes aquí asustados a todos, no nos atrevemos a preguntarte así como otros días. Estás aquí de un papel... Son más asombrados que asustados, ¿eh? Me puedes preguntar lo que quieras. Pues eso, pero bueno, yo te explico. Tú cuéntanos. Sí, bueno, es un problema disociativo de trance. Dentro de los disociativos hay muchos, ¿no? Pues el de trance es uno, de posesión también se llama. Te lo pregunto más que nada por ver si nos toca alguno aquí a los tres que estamos contigo. O sea que espero que no. Seguro que... Pues nada, es lo que te comentaba, ¿no? Es un tipo de trastorno en el que el sujeto pues tiene una pérdida temporal pues del sentido de la identidad personal. Entonces lo que provoca es que no tenga una plena conciencia del entorno ni de ella misma. De hecho, en algunos casos, el sujeto que padece este tipo de trastorno actúa como si estuviera poseído. De ahí quizá pues los espasmos o el hablar de una manera diferente, incluso el expresarse o incluso decir palabras que ni siquiera conoce. O sea que podemos estar seguros de que no era San Jerónimo. Podemos estar seguros. Podemos estar seguros. Bien, y oye, voy a saltar ahora porque el tiempo pasa, ya te hemos comido ahí el 30% del tuyo. Estupendo. Entonces, una cuestión importante, Liz, perdón. El eviscerar a una persona accediendo por orificios naturales del cuerpo hay que ejercer una fuerza brutal, eso es una brutalidad. Hemos hablado de que el forense solo encontró 3 vísceras dentro del cuerpo. Cuéntanos tú qué has visto, qué no has visto, qué nos puedes contar. Bueno, como has dicho antes, que tengo facilidad para hablar de vísceras y estas cosas. Todas las veces que he leído el caso me ha sorprendido y no he dejado de alucinar. La brutalidad de... Te ruego un poco de prudencia porque ellas también empezaron alucinando y mira cómo acabó. Y yo, si vas a seguir así, me nos levantamos y nos vamos. O sea que yo me limito con que yo me contento con que tú te sorprendas. Lo de alucinar mejor lo dejamos. Venga, sigue. Y ver la brutalidad del caso y de cómo llegó a introducir por un orificio que además hace, mientras que la niña está viva, hace contracción, llegar a introducir incluso los brazos, que es algo realmente brutal. En principio introdujo los dedos en la vagina, empezaría a rasgar para romper las paredes de la vagina y del útero. Una vez que consiguió entrar, metió la mano, ¿vale? Y ya desde dentro me imagino que intentaría agarrar el fondo del útero y de ahí tirar hacia abajo, hacia la salida, ¿vale? Como dice que le quita las vísceras también, intenta desgarrar, consigue atravesar la víscera y ahí ya consigue quitar los ovarios que están a los dos lados, ¿vale? Los ovarios tienen una sujeción bastante fuerte ligamentosa, con lo cual es muy difícil quitarlos así con la mano. Continúa y consigue coger el intestino delgado y tira de él hasta conseguir sacar parte de él. Todas estas vísceras están ancladas a las paredes de tanto posterior como anterior del abdomen, con lo cual es muy difícil, además están unidas entre ellas también. Es muy difícil sacar todo esto que sacó esta mujer solo con la mano. Perdón, fuera de antena, Liz, me estabas comentando que tú en la evisceración de cadáveres las habías practicado con material quirúrgico, sí. O sea, bisturí y demás. Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta, y lo digo a efectos de que la audiencia lo tenga en cuenta, que es que estas personas hicieron esta burrada sin ningún material, ningún instrumental, sin ningún material quirúrgico, es decir, por la mera actuación mecánica de agarrar con las manos una víscera y tirar de ella. Eso significa un esfuerzo muy grande por parte de la persona que ejerce esa fuerza. Sí. Sí, es la enajenación a la que llegó, debía tener una fuerza tremenda para conseguir desgarrar todos esos órganos. Esa fuerza es una fuerza que puede tener un origen en un estado normal de una persona. ¿Crees que el consumo de beleño y de sustancias psicotrópicas, de drogas, sumado a algún tipo de trastorno mental, pudo darle esa fuerza necesaria para actuar así? Sí, estoy convencida que sí. ¿Crees que habrían podido hacerlo sin tener un estimulante?
A ver, se puede llegar a hacer, ¿vale? Sin material, pero es bastante complicado. Y más, desgarrar la pared del útero es gordita, no es papel de fumar, tendrá 3 centímetros de grosor. 3 centímetros de grosor. O sea que es complicado. Es impresionante, cuanto más lo explicas, más lejos de acostumbrarnos por la narración y haber preparado el programa a mí me cuesta, a los hechos, es cada vez más brutal. Sí. No olvidemos, la víctima es una niña de 11 años. El tamaño de sus orificios naturales no habían alcanzado el pleno desarrollo de una mujer adulta. Eso es. Entendámonos, son aún más reducidos. Sí. Por lo tanto, el esfuerzo que tuvieron que realizar fue superior. En la narración hemos visto que la víctima pierde el conocimiento. Pero, sin embargo, esa pérdida de conocimiento se debe, ¿tú crees que pudo deberse a la pérdida de sangre o al increíble dolor que podía estar sufriendo? Posiblemente de las dos. Está claro que el shock hipovolémico que sufrió era por ¿Qué es un shock hipovolémico? Es cuando te desangras, cuando tienes un sangrado excesivo y tu cuerpo ¿Qué pasa? cae. O sea, cuando hay un sangrado excesivo, ¿qué es lo que ocurre? Claro, el cuerpo es inteligente y lo que hace es anular el dolor. Yo conozco más de una persona que también tienen cuerpo y no me parecieron nada inteligentes. No sé si el cuerpo lo será, pero desde luego ellos, así a bote pronto, no hay nadie aquí en este estudio en este momento, ¿eh? Quiero aclararlo. Claro, con lo cual el cerebro lo que hace es que entras como, no es coma, pero es algo parecido. Lo que hace es anular el dolor y caes en shock. Y caes en shock. A partir de ese momento uno pierde el conocimiento. Sí, eso es. ¿Y más o menos cuánto tiempo puede tardar en producirse la muerte? Pues a nivel de las vísceras y el desgarro tan importante de arterias también que se han tenido que hacer, posiblemente en pocos minutos se desangrará esta niña. Espero que en el certificado de función no hicieran, como viene siendo habitual que hacéis vosotros, los sanitarios, parada cardiorrespiratoria. Ya, porque cada vez está que claro leo... que todos nos morimos por eso. Claro, pero es que cada vez que leo eso digo, vale, y ahora que me quieres contar la causa auténtica, la causa primigenia, porque no acostumbráis a hacerlo, y encima lo ponéis con letras raras que ya no lo imaginamos encima, ¿no? Sí, hay un aspecto de lo que fue esos hechos, que es el tiempo. Se nos han hablado de 25 minutos. ¿Crees que en ese espacio de tiempo se puede hacer esta burrada? ¿O tuvieron que extenderse mucho más? Porque si te das cuenta, tras la muerte de la niña, ya sin ofrecer ningún tipo de resistencia, no porque la niña se resistiera, sino porque el propio cuerpo de la niña lo haría, ¿se facilita la tarea? ¿Se podría haber sacado con más facilidad? A ver, está claro que ya no tienes el forcejeo, que aunque estuviese sujeta, pero algo te impide el hacer estas maniobras, sería mucho más fácil. Además ya no tendría tensión muscular también, sería algo más fácil, pero aún así es muy complicado, porque además si solo le dejaron el hígado, el bazo y el estómago. Bazo y estómago, los riñones también se los sacaron. Los riñones estamos hablando que están justo debajo de las costillas. O sea, tuvieron que introducir prácticamente todo el brazo hasta el codo. Todo el antebrazo. Está en la pared posterior, además los riñones están muy agarrados porque están casi suspendidos y tienen muchos ligamentos y grasa que les rodea, que es muy difícil extraerlos. Sí, quiero aclarar a la audiencia que una de las razones por las que hemos elegido para esta semana este caso, que es la primera vez que tratamos un caso en el que hay un autor conocido y sentenciado, es fundamentalmente por lo impresionante del mismo, ¿no? Nuestra tónica hasta ahora ha sido siempre estudiar casos cuya característica común era el que se habían quedado como casos fríos, casos sin resolver. Jorge, me imagino que estarás tan impresionado como Liz o como Tatiana. Tanto más, porque es que ellas están acostumbradas a ver este tipo de cosas y nosotros lo vemos desde el punto de vista del abogado. Lo vemos cuando vamos al juzgado y vemos a lo sumo las fotografías de la escena del crimen o de la autopsia. Sí, por supuesto que sí. Fíjate, lo que más sorprende y lo que menos comprensión nos puede producir es el hecho de una absolución. Cuéntanos. Hasta cierto punto sí, pero ¿cómo se puede hablar de qué es eso de
Háblanos del parricidio, háblanos del trastorno, de la circunstancia mixta de parentesco, háblanos de todas estas cosas que los abogados Bueno, el parricidio, lo que todos conocemos por parricidio, dejó de existir como tal figura con el Código Penal de la Democracia en el año 95. Dejó de hablarse de parricidio, cuando en realidad hasta entonces era uno de los delitos más lesos, más graves que podían existir. Es decir, la muerte violenta e intencionada producida por un padre a su hija, a su hijo o viceversa. Esto se consideraba uno de los delitos más graves, incluso estaba penado con lo que antes se llamaba la reclusión mayor. De repente, con el nuevo Código Penal, pues desapareció esto del parricidio y entonces ya se introdujo como una circunstancia que podría ser agravante o incluso podría ser atenuante de cualquier tipo de delito, la del parentesco. Y entonces ya se incluyó dentro de las figuras típicas del homicidio o del asesinato, pues esa circunstancia. ¿Esto es un homicidio o un asesinato? Esto yo creo que es un asesinato. Lo que pasa es ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el homicidio y el asesinato es precisamente la existencia de una serie de circunstancias que sitúan a la víctima en una situación especialmente débil. Por ejemplo, la alevosía. Por ejemplo, lo que llamábamos la premeditación. No me quiero enrollar demasiado, pero la alevosía era... Pues la alevosía es el utilizar medios, modos o formas que tiendan directamente a asegurar que vas a matar a esa persona. Es decir, ponerlo... Sin perjuicio para el que la ataca, ¿no? Exacto. Efectivamente. ¿Y esto de la enajenación mental transitoria como eximente, eso qué es? Pues es un eximente que ha existido siempre. ¿Pero qué es un eximente? Un eximente es una circunstancia que a la persona a la que se le aplica la libera de responsabilidad criminal. En este caso sí parece bastante claro, porque así lo dictaminaron los psiquiatras en el juicio, que las autoras de los hechos estaban bajo un brote psicótico agudo, es decir, ante un estado de trastorno mental transitorio. Y luego eso se le pregunta a Liz y a Tatiana, porque... Sí. Bueno. Desde el punto de vista jurídico, porque ya lo demás, eso le corresponde a ellas naturalmente, y el estrellato les corresponde a ellas. Y esto desde el punto de vista jurídico supone la absolución en términos penales, pero no supone que se vayan a la calle. ¿Y qué supone? Pues supone que el tribunal les impone lo que llamamos una medida de seguridad, en este caso el ingreso en un hospital psiquiátrico durante el tiempo que un tribunal determina. O sea, 2 telediarios, porque a los 4 días estaban en la calle. En este caso es sorprendente que sí, es decir, prácticamente fueron 2 telediarios. Lo normal es que hubieran estado un mínimo de 12 años en un hospital psiquiátrico. Lo curioso del caso es que no solamente no estuvieron 12 años, sino que en este momento ambas están disfrutando tranquilamente de la libertad. Alguna de ellas se ha paseado por televisión y puede que algunos oyentes las tengan como vecinas. Les voy a dejar con esta idea de que puede ser su vecina, que le pidan el DNI si se llama Rosa o si se pide llama María Ángeles, más que nada por concretar si son de Albacete y de Almansa, no sea que coincida, no sea que, y si las ven salir de casa vestidas de, no sé, de Hare Krishna, pues que se lo planteen. Ahora no vamos a ir a la publicidad por aquello de que nos obligan, que se constituye en un trastorno mental transitorio, curiosamente colectivo, cosa que a mí francamente no lo he visto en mi vida. Eso de decir que hay 3 individuos que tienen una enajenación mental transitoria, a la vez coincidente en tiempo y espacio, que se lo aten a un dedo. Y esa es mi opinión. Tatiana, tú que sí eres experta en esto, ¿tú te crees lo de la enajenación mental transitoria colectiva? Es decir, vamos a centrarlo más. ¿Crees realmente que Rosa tenía un brote psicótico? Creo que sí podría en ese momento tener un brote psicótico, provocado por muchas cosas. A mí está a punto de darme ahora mismo, después de oírte. Provocado por muchas cosas, pero sí, le podría haber dado un brote psicótico. Vale, explícanos qué es un brote psicótico. Pues creo que te lo sabes bien. Es una ruptura con la realidad, de forma temporal. Eso lo tiene Hacienda hace muchos años, Montoro, y nadie ha ido para detenerle. O sea, que explícanos algo más lo de la ruptura con la realidad. Pues es una ruptura con la realidad que puede ser provocada por diversas causas, entre ellas pues una fuente de estrés potente, que aunque ellos fueran los autores, no quiere decir que no tuvieran un estrés. El consumo de drogas, en concreto de beleño, puede provocarte. Recordemos que el beleño tiene una característica muy particular, y es que este crimen fue conocido como el exorcismo de Almansa. Nada más lejos de
este crimen de un exorcismo que estas circunstancias, porque esto más que un exorcismo es un rito satánico. Sí. Perdóname, Tatiana, que te robo un poquito de tiempo, pero para que la audiencia entienda lo que es un exorcismo es una práctica religiosa debidamente ordenada dentro de una normativa muy rígida de la Iglesia Católica, en la que tras determinados exámenes por parte de psiquiatras y psicólogos que determinan que no se puede explicar científicamente el cuadro que esa persona presenta, ejemplo, una persona que es capaz de expulsar clavos de acero por la boca o de hierro, que puede hablar en lenguas muertas desconocidas hasta ese momento para esa persona, y que por lo tanto son circunstancias que no pueden ser explicadas a través de la ciencia, entonces es cuando un exorcista actúa. Y actúa no con ningún tipo de actuación física sobre el cuerpo del presunto poseído, sino mediante el rezo y la conminación a esa presunta entidad sobrenatural para que se aparte de esa persona que presuntamente ha podido, entre comillas, poseer. Esto es un hecho que está regulado, que existe un breviario por parte del Vaticano, y además se reúnen los exorcistas en Roma, y por tanto no tiene nada que ver con los delirios patológicos desde el punto de vista mental y psiquiátrico de estas mujeres. Dicho esto, tú me dices, Tatiana, que sí es posible que esta mujer tuviera un brote psicótico producido por el consumo de droga que le llevase a esa ruptura con la realidad. Pero es que curiosamente, Tatiana, la droga que consume es beleño, sí, que tiene una larguísima tradición dentro de las prácticas de brujería. Sí. Sí. Cuéntanos un poco de esto y qué relación guardan esas creencias de tipo sobrenatural con el crimen. Pues el beleño es una planta que sí que es cierto que se usa en muchos rituales, tanto para curar como religiosos. Es un alcaloide, por lo tanto... como si las palabras raras no vienen más, ¿eh? Es un alcaloide... ¿Lo explicas o vamos? Para que se me entienda, uno de los componentes que tiene es la escopolamina, que actualmente y vulgarmente se llama burundanga. Ajá. Que es con lo que mucha gente comete crímenes. Entonces, consumido en grandes dosis, puede tener efectos adversos. Entre ellos están los vómitos, están los mareos. Recordar que había vómitos por toda la habitación. Puede tener alteraciones del sistema nervioso central, euforia. Pero una de las cosas que sí que me llama la atención del beleño es que puede surgir una pérdida de memoria a corto plazo. Recordar también que ellas decían que no se acordaban en ciertos momentos de las cosas. Entonces sí, el beleño puede acrecentar un trastorno de base que, junto con las horas sin dormir, los rituales y las prácticas religiosas, pues pueden ser una bomba de relojería. O sea que sí cabe la posibilidad, como tal posibilidad, de que tuviesen una enajenación mental transitoria de forma colectiva producida por el consumo de drogas. O sea, no es un disparate, porque a priori las personas, la audiencia que nos está escuchando y que no tienen un control científico técnico de esto, evidentemente la sorpresa es manifiesta. Sí, no. Puede pasar, no colectivo. Sí que es cierto que Rosa debía tener, pues, de hecho en el informe del juicio venía que tenía un trastorno esquizofreniforme, que es característico de personas que experimentan síntomas parecidas a la esquizofrenia, pero en un tiempo corto. Es como una esquizofrenia con un tiempo limitado. Aparte de eso, no es que sea colectivo, sino que en este caso que ellas habían creado como una especie de conexión, se puede dar lugar a compararlo incluso con una secta en la que ella es la líder y ellos son sus adeptos. Entonces, el perfil psicológico de los adeptos suelen ser personas con dependencia emocional, como puede ser el caso de su amante o de la hermana, porque todo era familiar. El perfil psicológico de un fanático seguidor, que es como se les llama a este tipo de personas, pues lo más evidente es que son fáciles de manipular, que es lo que Rosa hizo. Entonces, añadido a las drogas, a las horas sin dormir, a las creencias religiosas, que siempre tienen cierta importancia, pues se provocó que todos en general fueran hacia la misma dirección. O sea, que digamos que probablemente esa situación les provocó un trastorno disociativo a todos ellos. Sí, es posible. En este caso, voy contigo, Liz. En este caso, cuando nos has hablado de esa autopsia y de las vísceras que quedaron,
hay otro aspecto que en este caso nos has hablado de la víctima, pero ¿qué análisis o qué examen habría que haberle practicado a estas personas? ¿Hay alguna forma de detectar en una persona que existe un cuadro de base que pueda dar lugar a este estado? Claro, por ejemplo, lo que decía Tatiana de la esquizofrenia, no existen pruebas de laboratorio ni de imagen que ayuden a establecer un diagnóstico de esta patología, con lo cual se debería hacer un seguimiento de esta persona. Ya que estaba ingresada, se debería hacer un seguimiento a ver si realmente lo que tenía era esquizofrenia o algún tipo de trastorno mental. Yo pregunto, ¿pudieron interpretar un papel bien inventado de una vez pasado el juicio? Es decir, ellos les podía pasar como a los actores, que el método Stanislavski, que terminan metiéndose tanto en el papel que al final se lo creen y actúan, y luego hacer una narración puramente inventada de un trastorno. Claro, o solamente con las drogas, o solamente con las drogas, como nos ha dicho Tatiana, sería bastante. Yo creo que fue una mezcla de ambas, porque uno de los síntomas de la esquizofrenia son las alucinaciones, que son experiencias sensoriales que se originan dentro del cerebro en vez de tener su origen fuera, con lo cual todo lo que ella estuvo haciendo salió de su cabeza, lo tenía ya metido ahí y no era algo que le viniese del exterior. Sí, Jorge, tú nos has hablado antes de que tenían que haber permanecido ingresadas en un hospital psiquiátrico penitenciario 12 años. Un mínimo de 12 años. Sí. ¿Cuánto tiempo permanecieron? Pues creo que no pasó, una de ellas, que fue la que más tiempo estuvo, no pasó de 4 años y medio. Y que fue la madre, Rosa, en tanto que María Ángeles no pasó de 4 años y medio. No pasó de 4 años y medio, en tanto que la compañera sentimental, lo vamos a llamar así, por decirlo de una manera elegante, estuvo poco más de un año. Yo tengo experiencia en parricidios en los cuales la madre sí se ha demostrado que ha estado afectada por un brote psicótico y las condenas no existen como tales, pero sí los ingresos penitenciarios suelen ser de bastantes más años que estos. Esto es lo que asombra, el corto espacio de tiempo que estuvieron ingresadas. También hemos hablado de una indemnización de 45.000 euros. ¿Eso por qué eso? ¿Cómo funciona eso del tema de las indemnizaciones en los delitos? Pues toda vez que se había demostrado que se habían producido lesiones a otra de las personas que intervinieron en los hechos, no como autora, sino víctima, que fue Ana, le extrajeron los ojos o le metieron los dedos en los ojos o le provocaron lesiones que afectaron. Sí, esas contusiones, pues por las lesiones en sí mismo, al tiempo que tardó en curar y muy probablemente por las secuelas, pues el tribunal fija una indemnización. Pero esa indemnización que la fijan de forma arbitraria la cantidad que quieren o cómo funciona. En la época en que fue juzgado estos hechos, en el año 92, efectivamente, era la cantidad que el tribunal consideraba oportuna. No existía un criterio objetivo. No. ¿Y ahora mismo? Pues ahora mismo se suele aplicar con carácter analógico el baremo que se utiliza por los juzgados para determinar las indemnizaciones en los accidentes de circulación. Tatiana, nos has dicho que estos hechos se producen en un contexto de incultura, de ignorancia, de necedad. Sin embargo, los curanderos suelen ser gente que tienen una importante base cultural, aunque solamente sea a través de la tradición oral. ¿El curanderismo ya ha desaparecido de nuestra sociedad? ¿Permanece? ¿Hay personas que siguen con estas prácticas y gente que acude a ellos con estas creencias? ¿O por el contrario ya esto es algo del pasado? No es del pasado. Yo creo que definitivamente sí que todavía existe el curanderismo y gente que acude a ello. En mayor o menor medida, en zonas más rurales o más urbanas, pero sí. Sorprendentemente, no solamente en zonas urbanas. Ahora mismo uno se desplaza al centro de la ciudad de Madrid y ve que aparecen en una discutible mezcolanza deidades africanas animistas con simbología católica que se le atribuye una identidad del mismo tipo, en comercios próximos a la Puerta del Sol, donde un señor de procedencia africana vestido con una túnica de colorines nos quiere vender un filtro para el amor, que yo no sé si eso ha pasado por sanidad, pero que desde luego si alguien lo compra sugiero que lo pruebe con la vecina, la que le moja la ropa en la cuerda, porque desde luego lo más fácil es que se envenene. ¿Cómo podemos estar creyéndonos estas paparruchadas? Pues yo creo que entra en juego un poco la debilidad emocional que se puede tener hoy en día, porque antiguamente pues a raíz de esa incultura quizá era más lógico. Ahora pues esa debilidad emocional, ese deseo de que todo vaya bien,
incluso de no responsabilizarnos nosotros mismos, sino dejarlo en manos de la brujería, del azar. Yo creo que es lo que empuja a la gente a creer en estas cosas, la propia inestabilidad de uno mismo. Es decir, también una forma de cierto miedo a la libertad, de no asumir las consecuencias de nuestros propios actos, de atribuírselas a un elemento externo que no podemos controlar, superior a nosotros. ¿Crees que eso puede jugar un papel relevante? Sí. Bueno, pues una vez más, yo tengo a un señor con barba que es el verdadero criminal de esta crónica negra y de este programa, que se llama Miguel. Él dice que es técnico de sonido y debe serlo, porque es normalmente el tipo que me corta el micrófono cuando ve que se aproxima la hora y que me amenaza con hacerlo sin tan siquiera despedirme. Por eso, como ya no nos queda mucho tiempo, me gustaría que Liz nos hablase de una visita que tenemos pensada y que estamos organizando para nuestra audiencia y que ya la anunciamos el pasado viernes, pero que queremos que ustedes se apunten. Liz, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo? Sí, Francisco, queríamos hacer una visita al Museo de Antropología Médica Forense de la Universidad Complutense de Madrid. Tendríamos que ser entre 15 y 20 personas. Tendríamos una guía que nos iría explicando cada una de las salas que nos encontraríamos allí. Y podéis apuntaros en nuestro correo, que es nochedeautos@gmail.com. La noche de autos, perdón, @gmail.com. No nos mutiles, que si no la cosa se queda complicada. Oye, Liz, ¿por qué crees que podría ser interesante acudir a esta visita al museo? Bueno, pues mira, por muchas cosas de las que contamos aquí de nuestros asesinatos sin resolver, podemos ver piezas de odontología, de criminalística, antropología forense, entre otros, que yo creo que si les gusta el programa posiblemente disfruten con la visita. Tengo entendido además que es la mayor colección de momias que hay en España a día de hoy, ¿no? Sí. No nos dejan llevarnos ninguna casa de recuerdo ni nada de esto. No creo. Como tienen tantas, una más arriba, más abajo. Esto no tiene nada que ver con el depósito de cadáveres de la Facultad de Medicina, ¿no? No. Estos son muertos, estos sí los tienen ordenados y colocados en estantes. Sí. Los de sótano los dejan ahí que se pudran, pero estos los tienen colocados. Eso quedó allí y no quiero ni comentarlo. Sí, lo de las fotos en la Complutense era muy bonito porque veías así los cadáveres amontonados de mala manera. Me voy a ir porque si no Miguel me va a echar. Entonces, Jorge, te voy a despedir también. Ha sido un placer volver a tenerte aquí. Y espero contar contigo la próxima semana. Naturalmente, Francisco. Liz, como siempre, un placer. Muchas gracias por tus explicaciones sobre botiquines y tiritas. Gracias. A ti. Tatiana, un lujo tenerte aquí. Espero que te animes a volver y que una vez más nos enseñes tanto como lo has hecho esta noche. Un placer. Y bueno, les habla una vez más, en una noche tan dura como esta, en la que nos ha ocupado un caso que realmente nos ha estremecido, con el deseo de que ustedes sigan sintonizándonos y de que vuelvan a radioya.es y a la Noche de Autos la próxima semana. Pero no quiero irme sin decirles que olvidar es un acto involuntario y que cuanto más quieres dejar algo atrás, más te persigue. La frase no es mía, es de William Jonas Barclay y creo que nos sirve muy bien para que tengamos en cuenta que nunca debemos olvidar que el crimen no está tan lejos. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y a este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo halla. Y solo le queda la esperanza vana de que no se repita nunca más. Pero el crimen vuelve, y por eso nosotros debemos volver a él una y otra vez, con tal de sacarnos la espina de la incomprensión. Pero mientras lo hacemos, el misterio continúa sin resolver. Les habló Francisco José Fernández Cruz Sequera, y les espero la próxima semana en La Noche de Autos.